Buenos días, el día de hoy se les va a presentar aportes de la filosofía del derecho en la Edad Media. Nuestro grupo está conformado por María Fernanda Ballesteros Ortiz, Eduardo Felipe Castro Guzmán, Verónica Vaquero Castañeda y Angie Valeria Barrera Ávila. Somos pertenecientes al grupo número 1 de la Universidad Militar Nueva Granada, sede Campus, Facultad de Derecho, materia Filosofía del Derecho. Grupo 1B. La Edad Media es un periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V hasta el siglo XV. Su inicio está situado en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el año 1492, fecha que coincide con la llegada de Colón a América. Esta temporalidad histórica es considerada una de las más largas. Social de la Edad Media es el mundo occidental. Siguiendo nuestro profesor guía Jacques Legoff, dice, la Edad Media realizó una curiosa combinación entre la diversidad y la unidad. La diversidad fue el nacimiento de las incipientes naciones. La unidad o una determinada unidad procedía de la religión cristiana católica que se impuso en todas partes. Esta religión reconocía la distinción entre clérigos y laicos, de manera que se puede decir que señaló el nacimiento de una sociedad laica. Todo esto quiere decir que la Edad Media fue el periodo en que apareció y se construyó Europa. El alcance el alcance temporal, marco cronológico y periodización se puede dar inicio desde la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 después de Cristo, es decir, en el siglo V, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, en el año 1453 después de Cristo, el Imperio Bizantino, o hasta el descubrimiento de América, en 1492. Ubicación, alcance espacial y temporal. Aunque la fecha para el inicio de la Edad Media del año 476 es la más extendida en el tiempo, sin embargo, lo cierto es que no ha sido posible ubicar el inicio de una manera que sea considerada precisa y exacta. La llegada de los pueblos bárbaros en el mundo romano y la sucesiva desaparición del Imperio Romano dio paso a una nueva edad histórica, el Medioevo. Esta edad empezó con crisis, invasiones y destrucciones. Alcance personal, los germanos. En el siglo V, cuando ya el Imperio Romano estaba dividido en dos, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente, las oleadas invasoras seguían llegando sobre el Imperio de Occidente, hasta que en el año 476 después de Cristo se derrumbó por manos de los bárbaros, los cuales se instalaron en el territorio del imperio y por eso se consideran los responsables de la caída de Roma. El término de los bárbaros no era sinónimo de salvajes, sino de extranjeros que no hablaban una lengua civilizada como el latín o el griego. Por lo tanto, eran atrasados culturalmente, pues los romanos llamaban así a los pueblos que vivían fuera del imperio y que no habían asimilado su civilización. En cuanto a los filósofos, en la Edad Media se dio un cambio total, enfocándose en nuevos temas. Empezamos por San Agustín de Hipona, del año 354 al 430 después de Cristo. Es el más grande de los padres de la Iglesia y uno de los más eminentes doctores de la Iglesia occidental, santo, padre y doctor. San Agustín divide el derecho en tres: la ley eterna de Dios, la ciudad de Dios, él es el estado legítimo ideal, no va a romper el orden social. En segundo lugar, la ley natural, la que se encuentra escrita en los corazones de los hombres. Y la tercera, la ley humana, es temporal con carácter obligatorio. Además de San Agustín, en la Edad Media influyeron otros filósofos. Guillermo de Ockham fue un fraile franciscano, filósofo y lógico escolástico inglés. Ockham ha sido llamado el mayor nominalista que jamás vivió. En segundo lugar tenemos a Santo Tomás de Aquino, representante de la escolástica. Fue teólogo, metafísico y uno de los primeros filósofos que combinó el pensamiento de Aristóteles con la fe cristiana. Por último, tenemos a San Anselmo de Canterbury. En su filosofía dio a conocer su creencia de que Dios era, sin lugar a dudas, el Ser Supremo. Se dedicó toda su vida a estudiar cuáles eran los atributos de Dios. Además de La Edad Media se divide en tres facetas. En primer lugar, tenemos la temprana Edad Media, que radica entre el siglo V hasta el siglo VIII. En ella se dio la posibilidad del desarrollo de una sociedad medieval. A la vez, un suceso que marcó esa fase fue la crisis del siglo III después de Cristo. En segundo lugar, tenemos a la Alta Edad Media, que radica entre el siglo IX al siglo XI.
Esta fase es reconocida por el gran auge del feudalismo y su estructuración en la sociedad. Y en tercer lugar tenemos la Baja Edad Media, que radica entre el siglo XII hasta el siglo XV, momento en el que las ciudades y las actividades de comercio vuelven a tener un punto de relevancia ante la sociedad. La temprana Edad Media fue un periodo de transición entre la Edad Antigua y la Edad Media. En un contexto histórico se ha colocado el comienzo de la Edad Media en el siglo V después de Cristo. Con relación a dicha transición se puede aludir en palabras del historiador José Luis Romero que el Bajo Imperio Romano en esta época prosiguió a lo que se conoce hoy en día como la crisis del siglo III después de Cristo, en la que las tradiciones como la romanidad sufrieron un colapso. Ya para la antigüedad tardía, en el periodo clásico del Imperio Romano, en la dinastía de los Severos se hizo notoria dicha desromanidad. Para ese entonces estaba en el puesto de príncipe romano Marco Aurelio Severo Antonino, o también conocido como el Caraya, que como legado más importante de su gobierno dejó el llamado Edicto de Caraya, en el cual se expedía la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio, con el fin de una unidad política. Debido a esto, bajo un imperio absolutista, se fue adquiriendo cada vez más un aspecto medieval a comienzos del siglo IV con las reformas de Diocleciano, emperador de Roma, quien impuso un nuevo régimen de gobierno conocido como tetrarquía o gobierno de cuatro, fundamentado en 2 Augustos y 2 Césares. Dirigió sus reformas ya mencionadas a la difuminación de las diferencias entre los esclavos, colonos y campesinos libres, la pérdida de la libertad para el cambio de domicilio, el trabajo continuo en las mismas tierras sin posibilidad de cambio, entre otros aspectos. Dichas reformas ayudaron a la estabilidad económica de la época, siendo así pasos críticos hacia el feudalismo. Ante estos cambios, también es importante resaltar la implantación del cristianismo como nueva religión oficial, en el mandato de Teodosio I el Grande, que fue a la vez protagonizado por Constantino I el Grande. Constantino I el Grande, emperador de los romanos, en su promulgación del Edicto de Milán, declaró la libertad de elección a los cristianos de elegir su fe en práctica de su culto sin miedo a sufrir persecuciones algunas. Pero como consecuencia de esto, las controversias de la Iglesia eran ahora notorias ante un público, hecho que conllevó a la realización del primer concilio de Nicea con el fin de establecer la paz religiosa y construir una unidad ante la Iglesia cristiana, lo que más adelante surgiría como nueva religión oficial por el Edicto de Tesalónica expedido por el emperador romano Teodosio I el Grande. Este, en su mandato, estableció a su vez como norma de su dominio el concilio de Nicea. Tiempo seguido a este, convocó el concilio de Constantinopla, donde impuso el Espíritu Santo al mismo nivel que Dios y que Cristo, perfilando así una nueva doctrina llamada la Trinidad. Edad Media. La época de la Alta Edad Media se extiende desde la mitad del siglo VII hasta el siglo XI aproximadamente, siendo este periodo quizás el periodo en el que Europa tuvo que compartir su importancia en el orbe con el mundo islámico, con el imperio bizantino y el imperio chino, que eran entonces los países de culturas superiores. Además, este periodo se caracterizó por las hordas que amenazaban inundar Europa occidental, pero que se recibió un alivio en la batalla de Lech en el año 955. La Alta Edad Media es el periodo que transcurre desde la disolución del Imperio Carolingio hasta la crisis del orden medieval, que se anuncia en pleno siglo XIII, casi simultáneamente con el momento de culminación del espíritu medieval, dando origen a la Baja Edad Media en el siglo XIV. Esta época se caracterizó por las catedrales góticas, la Suma de Teología, la Divina Comedia, las iglesias románticas, un poema provenzal de amor y una carta de Abelardo, la cual es llamada el Canto de Mio Cid. 11 y 12. En los siglos XI y XII la vida económica empezó a recuperarse, estableciéndose el comercio y la agricultura. Comenzaron a aparecer escuelas y universidades. Los libros empezaron a alejarse de la religión para desarrollar otras materias como la ciencia, el derecho, literatura, entre otras. En el siglo XII comienzan las cruzadas y el incremento demográfico. Se ve el crecimiento del comercio y el desarrollo de las ciudades. Se rechaza
el crecimiento de las jerarquías eclesiásticas de la época, y la iglesia se empieza a alejar de la opulencia. Siglos IX y X. Hacia el siglo 800 después de Cristo se vive temor de la supuesta cercanía al fin del mundo, dicho por el historiador Sexto Julio Africano, quien también dijo que si no sucedía en el año 500 después de Cristo, sucedería en el año 800 después de Cristo. Además de este historiador, también Gregorio de Tours también habló del fin del mundo en el año 799 y entre el año 806 después de Cristo. En este siglo, además, también se instaura el Imperio Carolingio, cuando es coronado el emperador de Occidente en Roma, el Papa León III. Este imperio sacro romano germánico se desarrolla en el siglo X, cuando en el año 962 después de Cristo, Otón I de Alemania es coronado primer emperador, y luego en el año 967 después de Cristo, Otón II es coronado según el emperador de este sacro imperio. El nuevo régimen acentuó la tensión con la Iglesia de Oriente, quienes dan solución a los problemas públicos, o más bien una respuesta relativa. Privativista. El feudalismo. El feudalismo es uno de los orígenes del posterior Estado, en el que se piensa la Iglesia combinado con rasgos del derecho privado y el derecho público. Posteriormente seguimos con la Baja Edad Media, que se comprende desde el siglo XIII hasta el siglo XV. Dentro del siglo XIII se inventan las gafas. El italiano Dante Alighieri, que nació en 1265 y murió en 1321 después de Cristo, escribe la Divina Comedia. Roger Bacon, que nace en 1214 y muere en 1294. Leonardo de Pisa en el año 1202 después de Cristo publica el Liberace. Empieza desde el anuncio de la crisis del orden medieval. San Francisco de Asís plantea el amor universal y el rechazo al capitalismo. En Inglaterra en 1215 el rey Juan I presenta la Carta Magna. Lo que comprende el siglo XV es la Edad Media tardía. Primera mitad del siglo XIV se vio el trabajo científico de grandes pensadores. Se llegó a la omnipotencia positivista del legislador Guillermo de Ockham, quien murió a causa de la peste negra. La recepción del derecho romano justinianeo. Ockham era un nominalista y su pensamiento se expresaba con fuerza a lo concreto y particular. Eh, También se dio la recepción del derecho romano justinianeo, las 7 partidas atribuidos al rey de Castilla y de León, Alfonso X el Sabio. También se dio el ordenamiento de Alcalá con Alfonso XI. Esta obra representa la función cultural del Oriente con Occidente y de las 3 comunidades religiosas de la época de la Reconquista, que eran la cristiana, la moral y la judía. Buenos días, compañeros. Continuando con lo que dice mi compañera Mafe, daré continuación al tema de la recepción del derecho romano justinianeo. En la temporada de la Baja Edad Media fue un escenario de múltiples adaptaciones del derecho a las nuevas necesidades privatistas, del derecho positivo a las necesidades del sistema capitalista. Uno de esos cambios fue la recepción del derecho romano justinianeo. Justiniano I fue emperador de los romanos desde el año 527 hasta el 565. Fue el creador del Corpus Juris Civilis, el cual había sido elaborado y aprobado por generaciones juristas y era menos amplio que el derecho tradicional, y que según Wesenberg y Wessener era la justificación de la historia del derecho privado. En este proceso de recepción es importante mencionar las 7 partidas atribuidas al rey de Castilla y de León, Alfonso X el Sabio. Bueno, el texto de las 7 partidas es un documento cultural de valor sin par y es una obra que ejerció y sigue ejerciendo una influencia enorme en España, en Hispanoamérica y en los Estados Unidos. Esta obra fue presentada a la fusión cultural de Oriente con Occidente y de las 3 comunidades religiosas de la época de la Reconquista, las cuales eran la cristiana, la moral y la judía.
Bueno, a continuación explicaré de qué trata cada partida. La primera partida comprende el derecho constitucional y las fuentes del derecho, los usos y costumbres. La segunda partida se refiere al derecho público y el poder temporal, los emperadores, reyes y otros grandes señores. La tercera partida se refiere al procedimiento civil y al imperio judicial, siguiendo con la cuarta partida que está destinada al derecho de familia y su procedimiento y además a otros vínculos permanentes entre las personas, es decir, por ejemplo el parentesco y el matrimonio. Además trata del estado de las personas como por ejemplo que puede ser libre o esclavo. La quinta partida se refiere al derecho privado con los actos y contratos que puede el ser humano realizar o celebrar en el curso de su vida. La sexta partida se ocupa del derecho sucesorio y de las guardas. Y por último, la séptima partida se dedica al derecho penal y procesal penal. La Edad Media es una época de la historia caracterizada por el inicio del dominio de la Iglesia Católica sobre todos los aspectos de la vida. Esto se refleja enormemente en la producción artística, ya que era financiada y a cargo de la Iglesia. En este periodo surgen tres corrientes artísticas: la corriente romántica, el arte gótico y el arte islámico. De estas corrientes se caracterizó la arquitectura, la escultura y la pintura. La arquitectura. La arquitectura es una de las ramas artísticas más desarrolladas en el arte romántico. Esto es debido a que el arte romántico surge con la Iglesia Católica Cristiana. En esta época, la arquitectura era realizada en la mayoría de los templos, iglesias o monasterios. Sus principales características fueron una de una estructura horizontal y sólida, con aspecto macizo, con muros gruesos y escaso de ventanas, contrafuertes y arcos de medio punto. Las esculturas. Los lugares donde más esculturas podemos encontrar son las entradas o pórticos de las iglesias y las columnas o pilares. Sus principales características fueron los adornos en relieve que se realizaban. Las figuras se caracterizaban por ser frontales, rígidas y había una ausencia de expresión. La pintura. La pintura romántica tiene un amplio desarrollo dado que la pintura era un arte subordinado a la arquitectura. Las principales características del arte eran realizadas al aire libre. Se realizaban en algunos manuscritos mini pinturas. La corriente artística gótica fue desarrollada en Europa durante la Baja Edad Media, entre el arte romántico y los primeros pasos del Renacimiento. El arte gótico se dividió en tres periodos: arte gótico temporal, gótico clásico y por último el gótico internacional. De esta corriente se destaca la arquitectura, las esculturas y por último la pintura. La arquitectura. Al igual que el arte romántico, la arquitectura fue la rama artística que más destacó en la época. En ambos casos, a pesar de las diferencias constructivas, los encargos principales los hacía la Iglesia Católica, debido a que en aquel entonces dominaban toda Europa. Los trabajos arquitectónicos se destacaron en los palacios, lonjas, universidades y ayuntamientos. Las principales características de estas fueron sus estructuras muy altas y sus arcos puntuados. Las esculturas. Los mejores escultores góticos se emplearon en la decoración de obras arquitectónicas, sobre todo en las iglesias y estructuras parecidas. Sus principales características fueron la frontalidad de las figuras, la rigidez y ausencia de expresión. La pintura. El arte comienza en 1137 en Francia, donde en aquel entonces empieza a expandirse Europa, y para 1250 ya se ha convertido en la corriente artística predominante en Europa. Los vidrios pintados se convierten en la principal forma de decoración al interior de las iglesias, y sus principales características fueron la realización de estos en técnicas como el óleo y el temple. Solían ser coloridos y con acabados minuciosos.
El arte islámico está conocido por la forma artística que se fue desarrollando en la religión islámica. Se fue desarrollando durante el siglo VII al siglo XVIII. Arquitectura. La arquitectura se desarrolló principalmente en las mezquitas y en lugares relacionados con la religión. Esto dependía mucho del tipo de religión y de las etapas en las que se encontraba este tipo de arte. Además de las mezquitas, se caracterizó de estar desarrollado en las tumbas y palacios. En estas estructuras se veían columnas, arcos y cúpulas relacionadas con la Santísima Trinidad. Su principal característica era la belleza y su organización. Arte islámico.